Lección 4 para el 27 de julio del presente año. Lleva como título Parábolas. El texto de memoria de la lección de esta semana se encuentra en Marcos 4, 24 y 25. Dijo también: miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Una parábola es una narración de un suceso fingido, ya sea basado en hechos reales o no, del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Este es el sistema que Jesús utilizó principalmente en sus enseñanzas, según Marcos 4:34. Sus parábolas generalmente eran historias de la vida cotidiana y por lo tanto fáciles de recordar y de aplicar. Cuando sus oyentes regresaban a sus hogares, compartían lo aprendido con sus familias y amigos. Durante esta semana podemos dividir la lección en 3 partes. La razón de ser de las parábolas, Marcos 4, 10 al 12. La parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar, y la explicación que da Jesús de la parábola. Vemos otras parábolas: la lámpara y la medida, el crecimiento y la mostaza. Veamos cada una por partes. Empecemos por la razón de ser de las parábolas, Marcos 4:12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, Marcos 4:12. La predicación de Jesús gira en torno al reino de los cielos. Muchas de sus parábolas fueron dichas para explicar la naturaleza de dicho reino. Curiosamente, la razón que el mismo Jesús dio para usar parábolas es realmente sorprendente: para que no entiendan, ni se conviertan, ni sean perdonados. Y esto no era nada nuevo de lo que Jesús estaba diciendo, porque al mandarle a predicar, Dios le dijo a Isaías: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya para él sanidad. El que tiene hambre de la palabra de Dios oirá la verdad y se gozará. Pero el que no quiere oír, por más sencilla que esta verdad se presente, se negará a entender, a cambiar y alcanzar la salvación. Por eso Jesús usaba parábolas. Bueno, vayamos a la siguiente parte, que es la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, Marcos 4, 2 al 3. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y Jesús comienza su relato de cómo el sembrador salió, y dice que parte de la semilla cayó en el camino. Eso se deduce en que en unos días la semilla muere. En la siguiente ocasión Jesús dijo: y parte de la semilla cayó entre espinas, donde en unas semanas la semilla también muere. Luego cayó entre espinos, donde pasado unos meses la semilla también muere. Pero hay un cuarto terreno donde es una buena tierra, y la semilla llega a la estación final o a la cosecha y da una semilla buena, una semilla fructífera. El sembrador y la semilla nunca cambian, no varían. Sin embargo, el resultado es totalmente distinto en cada uno de estos 4 terrenos. Todo depende de la forma en que la semilla sea recibida. La explicación de la parábola que dio Jesús: el sembrador es el que siembra la palabra, Marcos 4:14. Es decir, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es todo aquel que la transmite. En el camino, hablando de la interpretación que Jesús da, la semilla que hay en el camino, ese suelo, ese terreno, significa a aquellos que no tienen interés y Satanás los desvía. Encontramos que la que cayó entre espinas representa a todos aquellos que reciben la palabra, pero no soportan las pruebas y por lo tanto tampoco dan fruto ni crecen. Aquellos que caen entre espinos reciben la palabra, Jesús dijo, con gozo, pero se vuelven cómodos, no dan
fruto, son ahogados, así como es ahogado el fruto y no lo dejan crecer por las espinas. En buena tierra, esta semilla resisten las pruebas y no se acomodan y llevan fruto. La pregunta aquí resulta es, ¿qué tipo de suelo soy y qué debo hacer para ser fructífero? Conviene que nos preguntemos. En la siguiente parte, hablando de las otras parábolas que habló la lección, la lámpara y la medida. Marcos 4:21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Visualiza la conversación. ¿Acaso no? ¿No es? Pues claro. Jesús sabía obtener la atención de su auditorio. Ahora estaban preparados para recibir la lección espiritual. Poco a poco Jesús iba revelando la verdad del Evangelio para que sea conocida por todos. Aquella noche, al encender sus lámparas en casa, los que tienen oídos para oír recordaron sin duda la lección que Jesús les dio ese día. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún os añadirá a vosotros los que oís. Marcos 4:24. En las calles de la ciudad, en ese tiempo, inclusive ahora también algunos mercaderes en los mercados lo practican, ellos vendían sus productos usando medidas más o menos estándar para medir la cantidad de producto que deseaba el comprador. Si el vendedor era bueno, generoso, añadía un poco más de producto en la medida para satisfacer a su cliente. Lo que muchos conocen, mira, ahí les va el pilón, ¿no? Si alguien es receptivo a la verdad, obtendrá aún más. Pero si la rechaza, aún la verdad que tiene la perderá. El crecimiento y la mostaza. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Marcos 4:26. Jesús recuerda el ciclo del crecimiento del cereal. En primer lugar es una hierba, espiga y luego un grano. Es un proceso que depende de Dios y no del hombre. Uno deposita la semilla, los que siembran saben esto, depositan la semilla y en la espera de que unos días, 5, 10 días, dependiendo el grano, reviente y dé fruto. Así es la semilla del Evangelio plantada en la tierra fértil del creyente. Por la acción del Espíritu Santo, vamos creciendo más y más en la verdad hasta que Jesús venga. Qué interesante, ¿no? Es como el grano de mostaza, Jesús dijo, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Marcos 4:31. El reino de los cielos es comparable a un diminuto grano de mostaza. A los 50 días de ser sembrada, este grano alcanza los 30 a 40 centímetros de altura y ya es capaz de producir fruto cosechable. Puede llegar a crecer hasta 7 metros de altura, ¿se imagina? Una planta de 30 a 40 centímetros ya da fruto y llega hasta 7 metros de altura y puede seguir cosechando. Así se compara el reino de los cielos. Pequeño, desde luego, fue el comienzo de la iglesia cristiana, de la iglesia apostólica. 120 personas sin letras, escondidas en un aposento en Jerusalén. Pero su expansión, lo que ellos hicieron, ha llegado a todo el mundo. Inclusive en ese tiempo llegó al rincón más profundo de lo que era el Imperio Romano. Hoy en día se ha convertido el cristianismo en una de las religiones con mayor número de creyentes y adeptos mundialmente. Recordemos, por medio de parábolas y comparaciones, Jesús encontró el mejor método de comunicar la verdad divina en un idioma sencillo, usando figuras e ilustraciones sacadas del mundo natural. Abría la verdad espiritual a sus oyentes y daba expresión a hermosos principios que pudieran haber pasado por sus mentes y apenas dejado un rastro
si él no hubiera conectado sus palabras con escenas conmovedoras de la vida, la experiencia o la naturaleza. De esta manera despertaba su interés, promovía un espíritu de investigación y cuando tenía su atención asegurada, decididamente impresionaba en ellos el testimonio de la verdad. Así podía impresionar debidamente el corazón, para que en el futuro sus oyentes pudieran mirar las cosas que él había relacionado con la lección y recordar las palabras del Divino Maestro. Dios les bendiga. Esta fue la lección de esta semana. Y recuerda, créelo, vívelo y compártelo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.